Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura que voy a hacer está tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 37 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando yo digo que la lectura está tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 37 al 42, es para que ustedes abran la Biblia, busquen allí en la Biblia esa cita y la lean. Ya saben que cuando hablo de capítulo, hablo del número grande que está allí dentro del texto. Y cuando hablo de versículos o de versos, son los números pequeños que se consiguen dentro del texto. En este evangelio, en esta parte del Evangelio de Mateo que acabo de leer, nos indican algunas palabras importantes que no podemos dejar a un lado o de un lado como cristianos. La primera es el que ama. Para Dios es muy importante el amor. Y dice el que ama a su padre o a su madre. Eso viene en la sangre, es lo correcto. Que si se dan algunos casos que no es así, ya eso queda para la investigación y para la interrogante de la vida, que forma parte de tantas interrogantes. Pero el que ama es lo normal. Que nos amemos allí en familia, el padre que ama a sus hijos, los hijos que aman a los padres, los esposos que se deben amar entre sí. Y dice el que los ama más que a mí, dice, no es digno de mí. ¿Por qué dice Jesús, no es digno de mí? Porque nos indica que el amor a Él y a Dios debe estar por encima, o debe sentirse un amor tan grande o mucho más grande que el que se siente por una buena madre, un buen hijo, o el que siente una buena madre por su hijo. Un buen hijo ama infinitamente a su mamá, pero digo, lo más común y lo más natural es que una buena madre ame infinitamente a su hijo. Pues así y más se debe sentir el amor por Dios. ¿Qué tanto amo yo a Dios para cumplir su palabra? Para que esto se cumpla en mí.
¿O acaso tengo a Dios allí a mi disposición cuando lo necesito? Lo bajo, le digo, y después que ya satisfice o que ya conseguí lo que quise, entonces lo vuelvo a colocar. ¿Qué tanto es mi amor por Dios? ¿Lo tomo en cuenta realmente en mis proyectos? Para mí es más importante que lo que dicen los demás de mí o lo que pueda decir Dios de mí. Esto es muy importante. No hay que preocuparse por aquellas personas que tal vez en tiempos pasados nos juzgaban, o que nos juzgan, o que nos juzgarán. Eso no hay que preocuparse por eso. Recuerdo muy bien la carta a los Romanos, el capítulo 2 dice: ya el que juzga perdió, está perdido, porque está haciendo precisamente lo contrario, o está haciendo lo mismo que reclama a Dios, o lo mismo que ofende a Dios. Capítulo 2 de la carta a los Romanos. Así que el amor a Dios debe estar por encima incluso del amor que sentimos como familia, tan natural, tan digno, también tan grande. Hay otra palabrita, ahí está el amor, pero hay otra: el que no toma su cruz y me sigue. La cruz, el que no toma su cruz y me sigue. Nosotros en la vida nos vamos consiguiendo con una cruz, con una situación difícil, que no es necesariamente en la que yo me metí o la que yo busco. A ese tipo de cruz no se refiere Dios, sino a la que voy por el camino y me consigo. Me tocó llevar adelante esta cruz. Una enfermedad después de cierto tiempo, una situación con mi padre o con mi madre después de cierto tiempo, en mi familia, con mis vecinos después de cierto tiempo, pero no es la cruz en la que yo me meto. Si yo me meto con el otro y el otro me responde, si yo al otro le levanto la mano y el otro me responde, ese tipo de cruz no es la que Dios me envió. Esa me la he buscado yo. Allí no dice nada el Evangelio. A eso no le dice nada el Evangelio. El Evangelio se refiere a aquel que no toma su cruz, su propia circunstancia de vida que se le hace difícil y por la que tiene que transitar. En esto tenemos que tener mucho cuidado y ver si la cruz que yo tengo fue la que yo me busqué o es realmente la cruz que está indicada allí en mi camino. No puede ser que un novio se ponga a sufrir por su novia y diga: ¿qué más? Esta es la cruz que Dios me mandó. No, Dios no le escogió esa novia, ni Dios le escogió ese novio, ni Dios le escogió esa esposa, ni Dios le escogió ese esposo. Fuimos libres allí para sentir algo por esa persona y asumirla libremente. Está la cruz, como digo, del camino, la que me toca, la que me llegó. Ahorita puedo pensar en muchos ejemplos, pero en un hogar, cuando lamentablemente por circunstancias de terceros hay un accidente y hay allí una persona que no queda en todas sus condiciones físicas como debe quedar, esa persona toma su cruz allí y se fortalece en Dios y acepta su voluntad allí, en el sentido de que Dios está con él y le invita a seguir adelante, y para su familia igual. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Aquel que lleva el nombre de Jesús y es señalado y es apedreado, es una cruz que no le corresponde a él. Él simple y llanamente asume el compromiso de anunciar a Cristo, de anunciar la verdad, y hay gente que se opone. Esa es una cruz que se toma y que el Señor nos fortalece para llevarla adelante. O el que defiende la verdad, el que defiende la justicia en un hermano, el que defiende al humilde, el que defiende al pobre, etcétera, etcétera. Entonces van dos palabras: el que ama y el que toma su cruz. Pero siguen allí en este Mateo 10, versículo 37 al 42, otras palabras bien importantes e interesantes que alumbran nuestra vida y nuestro diario
comportamiento como cristianos. Dice: quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. ¿Y esto por qué? Porque si le abrimos el corazón a Jesucristo, allí en la palabra, confrontamos nuestra vida con lo que Él dice, lo tomamos en cuenta, allí leyendo la Biblia diariamente, y sobre todo su Evangelio, pues si le abrimos el corazón a Cristo y buscamos a Cristo, necesariamente abrimos nuestro corazón y recibimos al que envió a Cristo, a Dios Padre. Luego continúa: el que recibe a un profeta, aquí podemos decir el que recibe a un justo, el que recibe a un hermano para ayudarlo, para socorrerlo, para atenderlo, para darle un consejo, dice Jesús, recibirá recompensa. Qué bueno esto, ¿no? Esto es un negocio. Hablando de negocio, esto es un negocio en la vida espiritual. Es decir, que si yo ayudo a un pobre o socorro a una persona necesitada, pues entonces voy a recibir una recompensa, no de esa persona, que será siempre limitada también, porque somos humanos. No pasará de un Dios le pague, de un Dios lo bendiga, de un muchas gracias y después se olvida, o de traerme algún regalito. No pasará de allí. Pero dice allí este evangelio: recibirá recompensa por parte de Dios. Y es así que es con grandes intereses. Y es así que es valiosa. Entonces no nos desanimemos en ayudar a los que tenemos que ayudar. No importa que sea un profeta, alguien que anuncia o denuncia en torno a la palabra de Dios. No importa que sea un justo o que sea un pobre. Y aquí viene otra palabra importante: quien diere. Quien diere. Una cosa es, yo recibo a alguien en mi vida, soy solidario y entonces voy a recibir la recompensa por parte de Dios. Pero también está el que diere, aunque sea un vaso con agua. Imagínense, tan fácil que es conseguir un vaso con agua y llevárselo a una persona, y al mismo tiempo tan difícil si no tenemos agua, y tan difícil si nos ataca la pereza, y tan difícil si nos ataca la soberbia y la prepotencia. Yo, ahí lo busco usted mismo, yo no estoy aquí de sirviente. Pues dice este evangelio que el que diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de los más necesitados, que generalmente son los pequeños de la sociedad, no solo los niños, sino los pobres, los ancianos, los abandonados, los enfermos, pues yo les aseguro que no perderá su recompensa. En otra traducción dice: yo les aseguro que no quedarán sin recompensa. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos en el Evangelio, y también tenemos en la Biblia, si la abrimos y la leemos, algunos ejemplos bien interesantes. Por allá en el segundo libro del libro de los Reyes, capítulo 4. Se los recomiendo que lo lean. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Por allá, Eliseo recibió allí una ayuda por parte de una familia. Y esta familia le preparó una habitación, y resulta que la mujer de esta familia y su esposo no habían podido tener hijos. Porque el esposo anciano, porque la mujer a lo mejor era estéril, y sin embargo, aunque no fuera estéril, no tenían hijos, y el hijo es una bendición de Dios. Y como fue bien atendido Eliseo por este matrimonio, Eliseo le dijo allí: les aseguro, cuando se fue a ir, que dentro de un año, por esta misma fecha, ustedes tendrán un hijo en sus brazos. Ahí está la recompensa de todo lo que he dicho en este evangelio, lo que dice Jesús en este evangelio, y que yo he recordado estas palabras: el que ama, el que toma su cruz, el que recibe, pero también quien da, no quedará sin recompensa.
Dios lo anota y Dios lo recompensa en esta vida y en la otra. Confróntese, o para que vean un ejemplo, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 8 y siguientes. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.